Lo tengo en línea a Leopoldo Moró. Hola Leopoldo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué decís, Mauro? Bien, gusto en escucharte. Igualmente, gracias por atendernos. Bueno, lo primero, ayer nos tocó contar la historia de lo que van a tener que hacer ahora a partir de una resolución que ayer adoptaron los titulares de ambas cámaras, tanto Cristina de Kirchner como Sergio Massa. La bicameral ahora va a tener que hacer una supervisión y una auditoría del trabajo de la Corte en materia de escuchas. Es así, y me parece que es una buena noticia teniendo en cuenta que hasta ahora mucho no había hecho el Congreso en control o supervisión de esta actividad, ¿no? Así es, ayer viste la primicia en Crónica TV. Efectivamente, sí. La presidenta de la Cámara de Senadores y el presidente de la Cámara de Diputados firmaron una resolución conjunta para poner en cabeza de la Comisión Bicameral de Inteligencia la instrumentación de un convenio que se había firmado en el 2016, pero que había quedado en un cajón y nunca se había instrumentado, donde el Parlamento o el Congreso Nacional tenía que asumir la obligación de hacer el seguimiento y la auditoría de todo el sistema de escuchas que a partir de ese momento asumía la Corte. Como eso nunca se instrumentó, bueno, pasó lo que pasó, digamos, ¿no? Vino la época del Festival de Escuchas, cualquier escucha salía en cualquier medio, los periodistas tenían la suerte de encontrar a alguien corriendo por los bosques de Palermo que le daba una escucha, o por debajo de la puerta, o el portero, y fue un desquicio. Entonces, ayer se firma esta resolución conjunta, que obviamente fortalece muchísimo el rol de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Nosotros vamos a designar una subcomisión de 3 legisladores y personal técnico adecuado. Ya tenemos una idea de cuál puede ser el plan de trabajo a aplicar inmediatamente. Estamos un poco limitados, por supuesto, por el tema de la pandemia, la cuarentena, etcétera, pero vamos a tomar contacto rápidamente con las autoridades de esta oficina, que es el doctor Irursun y Jaime de Leal, etcétera, y vamos a tener una participación y una intervención activa en todo esto. Simultáneamente, la verdad, uno encuentra una diferencia. A mí me tocó en tiempos en los cuales había quedado a cargo de la oficina de escuchas, en las épocas en las que estaba bajo el control de la Procuración, me tocó ser uno de los periodistas que visitó el edificio invitado por la que estaba a cargo en aquel momento de la oficina, que era Cristina Camaño, hoy interventora de la AFI, para mostrar transparencia absoluta. Nos llevó a varios periodistas especializados al edificio de Avenida de los Incas, en donde funciona esa actividad de escuchas judiciales. La diferencia que hubo entre ese momento y lo que se hizo después, que fue poner en un cono de sombras quién manejaba eso y de algún modo también exponer a que ocurrieran episodios como los que ocurrieron, qué sé yo, Operación Puff Puff, aquel famoso informe periodístico en base a una escucha obtenida de manera irregular, porque no tenía nada que ver con el objeto de la causa por la cual se había solicitado, que tenía otro objeto claramente, o el famoso Soy yo Cristina Pelotudo, a Parrilli de Cristina. Todo eso era material desechable que sin embargo terminó siendo objeto periodístico durante muchas semanas. Sí, porque quedó en los archivos de esta oficina cuando tendría que haber sido destruido, y en algunos casos, a pedido por ejemplo del juez Bonadío, fueron regrabadas esas escuchas que no tenían nada que ver con la causa. Cuando se hace una escucha solo se utiliza lo que tiene que ver con la causa, ¿no? A ver, si vos estás escuchando a alguien por algún delito o por alguna otra actividad y el tipo dice me voy a ir a comprar una pizza, ahora vuelvo, eso no es de interés para la causa. Pero bueno, esto es parte de todo el desastre de todo este sistema de espionaje, de persecución política que pusieron en marcha en el 2015. Además, bueno, como complemento de esto, ya habíamos nosotros adelantado unos pasos. Pedimos a la AFI, que nos remitió de inmediato precisamente Cristina Camaño, que nos enviara todas las precausas que se habían hecho del 2015 hasta acá. ¿Qué es la precausa, para que lo sepa el oyente? Es una causa que te hacen sin que vos sepas que te están investigando. Claro. Salen a la pesca. Entonces, en esas precausas que hacen, le piden la autorización a UGEP para llevar adelante la precausa, meten un montón de teléfonos, los pinchan, te hacen seguimientos, etcétera, etcétera. Si pescan algo, después lo transforman en una causa judicial.
Entonces nosotros lo que hicimos ahora es mandar a 12 juzgados federales que están un poco nerviosos, le hemos mandado que nos manden copias de todas las precausas que hicieron por pedido de la AFI, cuál es el estado procesal, cuál era el objeto procesal y cuáles son las llamadas que se autorizaron. ¿Por qué? Porque ya revisamos las precausas y hay un montón de teléfonos y ninguno tiene identificación de abonado. Entonces, ¿qué hacían los tipos? Te reitero, metían en una supuesta precausa, con cualquier pretexto, anarquistas, terroristas, narcotraficantes, 20 teléfonos. Y por supuesto en el medio te metían, teléfonos de dirigentes políticos, etcétera, hacían el espionaje con la tranquilidad de que tenían la autorización de un juez. Escúchame, recién hablamos con el abogado Alfredo Oliván, se llama, del Turco Sáez, uno de los detenidos en el marco de los operativos de ayer. Y en una estrategia muy hábil, me imagino yo, que también imagino será la que utilizarán varios de los abogados de la banda de los Super Mario Bros, como ellos se llamaban, nos contó, bueno, lo que pasa es que esto fue una orden del juez Vilena, por eso espiamos a Cristina. Digo, pero perdóneme, eso fue lo que pidió la AFI, y bueno, pero fue lo que convalidó el juez. ¿Qué había pedido la AFI? Poner a toda la Argentina bajo sospecha, supuestamente por un presunto atentado terrorista que se estaba gestando. Es algo absolutamente irrisorio como argumento, pero están utilizando eso. Del que dice se enteraron por una conversación en la plaza de Avellaneda. Insólito. Bueno, así actuaban. Entonces estas precausas te las armaban, te metían 20 teléfonos y hacían espionaje político. Bueno, nosotros las precausas ya las analizamos, ahora las queremos confrontar con las que nos tienen que enviar los juzgados. Te digo que la comisión está con una actividad extraordinaria, somos conscientes de que tenemos un papel importante para sanear la democracia, para limpiar estos sótanos de la democracia como lo definió Alberto Fernández, y bueno, y estamos muy decididos a trabajar intensamente en esto porque es una gran oportunidad. Ayer fue un día muy importante para la democracia, aunque parezca grandilocuente, porque se han dado pasos que permiten tener el sueño, la expectativa de liberar a la democracia de estas mafias que la quisieron tener de rehén. Sol. A ver, una cuestión, porque el otro día hablábamos también con uno de los integrantes también de la comisión sobre, bueno, cómo se están manejando con las declaraciones. El juez me dijo, Federico Villena pidió ya algunas de las declaraciones que se hicieron en la bicameral para incorporarlo a la causa. Sí, efectivamente, sí, claro. Y nosotros se la enviamos. Las declaraciones que se hacen en nuestra comisión, en la causa judicial, no tienen valor probatorio, pero sí constituyen un indicio y se incorporan al expediente. Son indicios para el juez, para la investigación que el juez lleva adelante, aunque no tienen el valor probatorio que tiene lo que surge de una indagatoria o de las pruebas documentales. Pero nosotros contribuimos dando estos indicios y en muchos casos, en nuestra comisión, muchos de los que hoy están detenidos ya han declarado, todavía no han prestado declaración indagatoria en la justicia, pero sí declararon en nuestra comisión. Y yo te aseguro, sin revelar las declaraciones, el contenido, pero que son declaraciones muy contundentes, sobre todo un par de ellas, donde en general todos reconocen haber hecho espionaje ilegal, pero por supuesto la mayoría trata, como decía recién Mauro, de escudarse en el llamado principio de la obediencia debida. No, bueno, a mí me lo ordenó mi jefe, me decía que había una causa judicial, de pilipipi. Pero claro, además de eso hay un par de declaraciones que son muy contundentes y que demuestran, sobre todo de los más jerárquicos, que había un sistema de espionaje ilegal comandado desde el punto de vista operativo por Silvio Magdalani y con un armado que incluso nosotros tenemos el detalle y hasta documentos de cómo se habían fechado con fechas empedatadas documentos dentro de la AFI para engañar a los jueces y meterle estas causas. Déjame igual por último hacerte una última pregunta, porque yo recién referíamos con Sol al tuit que ayer puso en su cuenta Graciana Peñafort, con el que no podemos dejar de coincidir, sobre todo con esa última frase que Graciana pone en ese estiletazo que siempre lanza
a través de su cuenta de Twitter cuando dice: no somos ellos, no cometer el mismo error que venimos denunciando incluso desde el periodismo, de utilizar las prisiones preventivas de manera arbitraria y sin cumplimentar con lo que todos sabemos que tienen como función las prisiones preventivas, que es evitar los peligros de fuga y eventualmente evitar el entorpecimiento de las causas. No alegrarnos porque haya detenciones masivas, sino tratar de trabajar junto con la justicia, aportándole la información para que pueda construir una acusación que amerite una detención, ¿no? Y no tenerlos detenidos de manera irregular. No, bueno, obviamente no hay que tener a nadie detenido de manera irregular. Lo que pasa es que las detenciones de ayer tienen un sentido de estricta justicia procesal. Son todos miembros de las fuerzas de seguridad o de las fuerzas de inteligencia. Tienen la posibilidad de que esas fuerzas de seguridad o esas fuerzas de inteligencia les provean algún tipo de cobertura. Y además, seguramente, me imagino yo, porque yo no tengo nada que ver con la causa judicial, que el juez va a empezar hoy a tomar declaraciones indagatorias y tiene que mantenerlos bajo incomunicación hasta que se materialice esa declaración indagatoria para que no establezcan una estrategia defensiva común y también destruyan pruebas. Ahora se verá después de la indagatoria qué hace el juez con esas prisiones preventivas. Si las continúa, no las continúa, si las prolonga, no las prolonga, o si en algunos casos los mantiene presos y en otros casos no. Pero acá no se va a aplicar la doctrina Irurzun, ni se van a aplicar prisiones preventivas arbitrarias, ni van a aparecer arrepentidos falsos o testigos guionados.